Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy estaremos trabajando con el tema de los sentimientos y las emociones. Primeramente trabajaremos este tema con ustedes, padres de familia, para que pues aprendamos a ponerle nombre a los sentimientos y emociones, a reconocerlas y también aprender a comunicarlos de manera asertiva. Eso también va a fortalecer el trabajo con sus hijos, con los alumnos, para que también aprendamos a reconocer lo que están sintiendo y cómo afecta de manera positiva o negativa estos sentimientos y emociones, tanto en la vida académica como en su vida personal. Entonces, el primer tema es para trabajar con ustedes y precisamente es reconocer la diferencia entre sentimiento, emoción y pues que aprendamos que pues el tener un sentimiento o una emoción no es malo, pero la manera en la que lo comunicamos, es decir, que no sea de una manera asertiva, pues es donde puede generarse un conflicto. Entonces, pues vamos a empezar con el primer tema. Al final del tema va a haber una pequeña actividad, es de manera voluntaria, al igual que estos temas, todo esto con la finalidad de fortalecer pues la inteligencia emocional en los alumnos. Charlemos de emociones y sentimientos. ¿Cómo te sientes hoy? Papás, es importante conocer y reconocer las emociones para poder trabajar con ellas y gestionarlas de manera asertiva y consciente. Empecemos hablando de lo que son los sentimientos y emociones. Te pido que abras tu mente y escuches de manera atenta, sin juzgarte ni juzgar a los demás. Muy bien. Empezamos. ¿Sabías que los sentimientos y emociones no son lo mismo? Aunque no lo crean, sentimientos y emociones no son sinónimo. Por su parte, las emociones hacen referencia a las reacciones inmediatas ante un estímulo externo o interno y anteceden a un sentimiento. Las emociones son reacciones inmediatas ante algo que nos pasa, y estas responden muchas veces a recuerdos o experiencias previas. Vamos a ver un ejemplo. Como puedes observar en la imagen, hay una fotografía de un perro y la fotografía de un gato. Les puedo casi asegurar que la mayoría reaccionamos de maneras diferentes al ver estas imágenes. Las personas a quienes nos gustan los perros nos da hasta cierto punto ternura, gusto, emoción ver la imagen de un perro, porque tal vez tenemos uno o porque tal vez en algún momento tuvimos uno. Sin embargo, quien ha tenido experiencias desagradables con perros, lo más probable es que reaccionó con miedo, con coraje, porque está evocando ese recuerdo. Por su parte, en la parte de abajo vemos un gato y sucede lo mismo que con el perro. Entonces, como puedes darte cuenta, nuestras emociones responden a situaciones inmediatas, de cosas que no suceden. En esta situación podemos darnos cuenta que reaccionamos de maneras diferentes, que expresamos la emoción de manera diferente y que no las mismas cosas nos generan las mismas emociones a todos. En el caso de las emociones, pueden medirse mediante alguna respuesta del cuerpo, ya sea sudoración excesiva, dilatación de las pupilas, frecuencia cardíaca alta, etc. La fisiología de las emociones. Las emociones van siempre acompañadas de reacciones somáticas. Son muchas las reacciones somáticas que presenta el organismo, pero las más importantes son las alteraciones en la circulación, los cambios respiratorios, las secreciones glandulares. El encargado de regular los aspectos fisiológicos de las emociones es el sistema nervioso. Es decir, que las emociones afectan o influyen directamente en nuestro cuerpo. Todas las emociones tienen una función adaptativa, es decir, que sirven para algo. Por ejemplo, el miedo muchas veces evita que corramos riesgos innecesarios, pero esto no significa que no debamos gestionarlas.
Esto significa que no debemos reprimir las emociones, sino más bien aprender a manifestarlas de manera asertiva. Eso quiere decir que probablemente nos vamos a seguir enojando, que probablemente vamos a seguir teniendo miedo, tristeza, pero no debemos reprimirlo, ni tampoco debemos negarlo. Al contrario, debemos aprender a vivir con nuestras emociones y a manifestarlas de manera consciente, de manera asertiva. ¿Qué quiere decir asertivo? Pues que reaccionemos de una manera que no dañe a terceras personas ni a nosotros mismos. Por otra parte, los sentimientos es la suma de las emociones más la forma en la que las gestionamos. Los sentimientos son duraderos, por ejemplo, el rencor, la depresión, el confort, el amor. Por eso es tan importante que gestionemos de manera consciente y asertiva nuestras emociones, para no desarrollar sentimientos negativos. Vamos a observar una pequeña imagen donde pues tratamos de explicar un poquito cómo funcionan las emociones y los sentimientos. Estamos viendo en la flechita número 1 que dice estímulo. El estímulo se refiere a la situación, se refiere a lo que sucede, a lo que nos pasa. Después del estímulo viene la emoción, lo que nos sucede de manera inmediata ante ese estímulo, cómo reaccionamos. Posteriormente pasa un tiempo, analizamos la situación, ya reaccionamos de cierta forma, ya pensamos las cosas como decimos comúnmente con la cabeza fría, ¿no? Entonces, ahora sí ya viene el sentimiento. ¿Qué siento después de haber reaccionado frente a la situación? Un ejemplo más claro. Tal vez el día de hoy tus hijos se pelearon, ¿no? Entre hermanos, porque querían algo los dos. Ese es el estímulo. Tus hijos estaban peleando, discutiendo. La emoción inmediata tal vez fue de coraje. Tal vez en ese momento sentiste mucho coraje. Esa es la emoción. Ahora, ¿cómo reaccionaste ante esa emoción? Tal vez te enojaste y gritaste. Los regañaste de una manera muy fuerte. Entonces, posteriormente a la emoción viene el sentimiento. Una vez que ya pasó el tiempo, una vez que ya analicé lo que hice, una vez que ya analicé que mis hijos estaban discutiendo, yo los regañé, les grité, todos gritamos, ahora el sentimiento tal vez puede ser de culpa. Híjole, es que fui muy excesiva, tal vez yo tenía otros problemas, estaba pensando en otras cosas, tenía muchas cosas en mi cabeza y me desquité con mis hijos en ese momento, ¿no? Entonces ahí viene el sentimiento, que muchas veces puede ser de remordimiento, de culpa, inclusive de tristeza, ¿verdad? Entonces, pues es un diagrama más o menos de cómo funcionan las emociones. Podemos trabajar con cada una de nuestras emociones y sentimientos. Aprenderemos a ser conscientes de lo que sentimos y cómo esto afecta o beneficia nuestra vida y la de nuestros hijos. A lo largo de estas charlas iremos aprendiendo a gestionar nuestras emociones de manera asertiva, de manera consciente, es decir, a manifestarlas en el momento de la mejor manera para no afectar a nuestros hijos, no dañarnos a nosotros mismos, a nuestra pareja, a nuestra familia, a quienes nos rodean. Y pues también iremos aprendiendo a identificar las emociones y sentimientos que tiene tu hijo, lo que está manifestando, lo que está sintiendo. También aprenderemos a expresarle que las emociones no son malas, que los sentimientos no son malos y que no debemos reprimirlos. Al contrario, debemos expresarlos, pero de manera consciente y asertiva. Bueno, pues la pequeña tarea es observar durante la semana las emociones propias y la forma en la que las estoy comunicando a los demás. También observaré las emociones que manifiesta mi hijo y trataré de motivarlo para que me exprese sus inquietudes. Recordemos que los alumnos están en una edad muy importante en la que debemos mantener esa comunicación constante y esa confianza para que nos expresen si algo les molesta, si algo les preocupa, si tienen dudas sobre algún tema, si tienen dudas sobre algo que les acontece en su vida. Entonces,
pues vamos a mantener esa comunicación como padres de familia, que los sientan cercanos, que sientan que pueden confiar en ustedes y sobre todo pues vamos a estar muy al pendiente de cómo manifiestan sus emociones. ¿Sale?